Cleopatra Selene tiene 10 años cuando ve a su madre por última vez. Es agosto del año 30 a.C. Están en Alejandría, en el palacio, y su madre le dice que vuelva a sus habitaciones, que todo estará bien, que pronto podrán hablar con calma. Cleopatra Selene obedece porque es lo que hace una niña de 10 años cuando su madre le habla, y esa es la última vez que la ve con vida. Horas después, su madre está muerta. Suicidio, dicen. Una serpiente. Una historia que se repetirá durante siglos, que se convertirá en leyenda, en drama, en arte. Pero Cleopatra Selene no está pensando en leyendas. Está pensando en que su madre ya no respira, en que su padre Antonio está muerto también desde hace días, en que ella y sus hermanos están solos en un palacio que ya no les pertenece, rodeados de soldados romanos que los miran con una mezcla de curiosidad y desprecio. Tiene 2 hermanos, Alexander Helios, su gemelo, y Ptolomeo Filadelfo, de 6 años. 3 niños que hace una semana eran príncipes de Egipto, hijos de la reina más poderosa del Mediterráneo oriental, y ahora son huérfanos, prisioneros, botín de guerra de un hombre que acaba de conquistar el último reino grande que quedaba independiente de Roma. Ese hombre es Octavio, sobrino e hijo adoptivo de Julio César, futuro emperador Augusto. Tiene 33 años, es pragmático, calculador, y acaba de ganar la guerra más importante de su vida. Ahora debe decidir qué hacer con 3 niños que técnicamente son sus enemigos, que son hijos de la mujer que estuvo a punto de destruir Roma junto con Marco Antonio, pero que también son solo niños, huérfanos, asustados, y matarlos abiertamente sería políticamente complicado. Esto no es la historia de Cleopatra. Esa historia ya la conoces, ya la has visto en películas, ya está romantizada hasta el punto de ser irreconocible. Esto es la historia de lo que pasó después, de lo que le hicieron a sus hijos, de cómo 3 niños fueron usados, exhibidos, borrados sistemáticamente de una forma tan eficiente que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existieron. Y lo más perturbador no es que murieran, es cómo, es la deliberación, es la forma en que cada paso fue planificado con la misma eficiencia administrativa con que se organizaba un censo o se cobraban impuestos. Es la normalidad con que todo sucedió, como si fuera procedimiento estándar, como si 3 niños fueran simplemente un problema logístico que necesitaba ser resuelto. Los días después de la muerte de Cleopatra son confusos. El palacio está lleno de soldados romanos, que registran todo, que toman inventario de los tesoros, que marcan qué se quedará en Egipto y qué será enviado a Roma. Los niños están en sus habitaciones, custodiados, no prisioneros exactamente, pero tampoco libres, en un espacio intermedio donde nadie está seguro de qué está permitido. Cleopatra Selene entiende más de lo que sus hermanos. A los 10 años ha vivido suficiente corte, suficiente política para reconocer los patrones. Sabe que cuando los adultos hablan en voz baja y dejan de hablar cuando ella entra, están decidiendo su destino. Sabe que cuando los guardias cambian, cuando las caras familiares desaparecen y aparecen otras nuevas, significa que el poder ha cambiado de manos completamente. Sus hermanos son más pequeños. Alexander, su gemelo, intenta actuar valiente, pero tiene 10 años y acaba de perder a sus padres. Ptolomeo tiene 6, no entiende realmente qué está pasando. Pregunta cuándo volverá su madre, cuándo podrán salir, cuándo todo volverá a ser normal. Cleopatra Selene no sabe qué responderle porque ella tampoco sabe, porque nadie les dice nada, porque están en un limbo extraño donde todo ha cambiado, pero aún no se ha decidido qué será de ellos. Octavio llega a Alejandría semanas después de la muerte de Cleopatra. Entra a la ciudad como conquistador. Las calles están llenas de soldados romanos. La población alejandrina observa en silencio, algunos con miedo, otros con curiosidad,
otros con el pragmatismo de quien ha visto cambiar el poder muchas veces y sabe que lo importante es sobrevivir. Octavio visita el palacio, inspecciona los tesoros, ordena qué será enviado a Roma, qué será vendido, qué será distribuido entre sus soldados como botín. Es eficiente, metódico, toma notas, da instrucciones claras. No hay celebración excesiva, no hay saqueo descontrolado, todo está organizado, documentado, controlado. Y en algún momento durante esa inspección ve a los niños. Los miran desde lejos primero, luego los hacen traer. Cleopatra Selene y sus hermanos son presentados ante el hombre que mató a sus padres, que conquistó su país, que ahora decide su destino. Están limpios, vestidos apropiadamente. Alguien se ha asegurado de que se vean presentables. Octavio los observa, no con crueldad, no con odio, con la misma expresión con que evaluaba los tesoros minutos antes, calculando, midiendo, decidiendo qué hacer con ellos. Cleopatra Selene sostiene la mirada. Es lo único que puede hacer. No puede hablar, no le han dado permiso, no puede protestar, no serviría de nada. Solo puede estar ahí, con la espalda recta, con la dignidad que le enseñaron que debe tener una princesa, aunque ya no sea princesa, aunque ya no sea nada excepto una niña a merced de alguien que tiene poder absoluto sobre ella. Octavio pregunta sus edades. Alguien responde, pregunta si hablan latín. Cleopatra Selene responde que sí, su voz es clara aunque pequeña. Octavio asiente, hace más preguntas, sobre su educación, sobre qué saben hacer, como si estuviera entrevistando candidatos para un trabajo, como si fueran recursos que necesita evaluar antes de decidir cómo usarlos. Luego los despide, les dice que volverá a Roma pronto, que ellos irán con él, que serán tratados apropiadamente. No especifica qué significa apropiadamente. Los niños son llevados de vuelta a sus habitaciones, y ahí esperan, días, semanas, sin información real, solo rumores que escuchan de los sirvientes, de los guardias que hablan entre ellos sin cuidarse de si los niños escuchan. Y ella sigue esperando, Cleopatra Selene, semanas que se convierten en meses, meses que se convierten en años, en un limbo extraño donde ha perdido todo, menos su propia dignidad, y una expectativa difusa de lo que podría venir. Los llevan a Roma en barco, no en cadenas, no como esclavos, pero tampoco como invitados. En ese espacio intermedio otra vez, donde tienen habitaciones aceptables, comida suficiente, ropa limpia, pero no pueden salir, no pueden hablar con quien quieran, no pueden tomar ninguna decisión sobre nada. El viaje dura semanas. Cleopatra Selene pasa horas mirando el mar, preguntándose qué les espera. Ha escuchado historias sobre Roma, sobre cómo tratan a los enemigos vencidos, sobre los triunfos donde exhiben prisioneros ante multitudes que gritan y celebran. Se pregunta si eso les pasará a ellos, si serán exhibidos, si la gente los odiará por ser hijos de Cleopatra, si los matarán después. Sus hermanos están más callados que antes. Alexander ha dejado de intentar actuar valiente. Ptolomeo llora por las noches. Cleopatra Selene los abraza. Les dice que todo estará bien aunque no lo cree, aunque no tiene idea de si es verdad. Pero es lo que hace una hermana mayor. Mentir para que sus hermanos puedan dormir. Llegan a Roma en el verano del año 29 a.C. Los desembarcan discretamente. No quieren que los vean todavía. Los llevan a una casa en las afueras. No una prisión, pero tampoco una casa real. Algo intermedio. Están custodiados. No pueden salir. Pero tienen habitaciones propias. Tienen sirvientes. Tienen todo lo necesario para vivir, excepto libertad. Y ahí esperan otra vez. Meses esta vez, mientras Octavio prepara su triunfo, mientras organiza las celebraciones que marcarán su victoria sobre Egipto, mientras decide exactamente cómo presentar a estos niños ante el pueblo romano de una forma que lo haga parecer magnánimo,
pero que también demuestre su victoria completa sobre sus enemigos. Durante ese tiempo los niños son preparados. Les enseñan cómo caminar en el triunfo, cómo mantenerse erguidos, cómo no llorar, cómo no mostrar miedo. Les dicen que si cooperan, si hacen lo que se les dice, serán tratados bien después. No especifican qué significa bien, solo repiten que cooperen, que obedezcan, que no causen problemas. Cleopatra Selene entiende que no tienen opción, que esto no es negociable, que mostrar dignidad durante el triunfo es la única forma de mantener algo de respeto, algo de humanidad. Así que practica con sus hermanos. Les enseña a caminar con la cabeza alta, a no responder si la multitud les grita cosas, a simplemente caminar y esperar a que termine. El día llega, agosto del año 29 a.C. Roma está en festival. Las calles están decoradas. Hay música. Hay multitudes enormes que han venido a ver el triunfo de Octavio sobre Egipto. Es uno de los eventos más grandes que la ciudad ha visto en años. La victoria sobre el último reino grande que quedaba independiente. El fin de las guerras civiles. El inicio de una nueva era. Los niños son vestidos con ropas egipcias, deliberadamente, para que sean identificables, para que la multitud sepa quiénes son. Hijos de Cleopatra, hijos de Marco Antonio, símbolos vivientes de la derrota de sus padres, parte del botín de guerra, que se exhibe junto con tesoros, con estatuas, con maquetas de ciudades conquistadas. Los hacen caminar en la procesión, no encadenados. Eso sería demasiado obvio, demasiado cruel de una forma que generaría simpatía. Pero caminan entre guardias, caminan despacio, caminan mientras miles de personas los miran, los señalan, gritan comentarios sobre su madre, sobre su padre, sobre cómo era necesario que murieran, sobre cómo es misericordia de Octavio, que estos niños sigan vivos. Cleopatra Selene camina con la cabeza alta. Lo ha practicado, lo ha preparado, pero nada la preparó realmente para esto, para la enormidad de la multitud, para el ruido, para los gritos, para ver la imagen de su madre exhibida en la procesión, una estatua que la muestra muerta, con la serpiente, convertida en espectáculo, en entretenimiento, en propaganda. Alexander camina junto a ella, está pálido, aprieta los dientes, no llora, pero está cerca. Ptolomeo va adelante, es más pequeño, no entiende completamente lo que está pasando, pero está asustado. Camina torpemente, casi tropieza varias veces. La procesión dura horas, horas de caminar, mientras la multitud observa, celebra, grita. Horas de ser exhibidos como trofeos, como objetos, como evidencia de la victoria de Roma sobre sus enemigos. Cuando finalmente termina, cuando los llevan de vuelta a la casa donde están custodiados, Cleopatra Selene vomita. Alexander está temblando. Ptolomeo llora sin parar. Los guardias los dejan solos. Ahora que el triunfo terminó, ahora que cumplieron su función, pueden tener privacidad. Pueden quebrarse sin audiencia. Después del triunfo, las cosas cambian. Los trasladan a otra casa. Mejor esta vez. Más grande, con un jardín, con más sirvientes, con tutores que vienen a enseñarles latín, griego, historia, matemáticas, como si fueran niños normales, como si no acabaran de ser exhibidos como botín de guerra ante miles de personas. Octavio los visita ocasionalmente, pregunta sobre su progreso, sobre qué están aprendiendo, sobre cómo se comportan. Es cordial, no cruel, no amable tampoco, solo eficiente, cumpliendo con el deber de cuidar apropiadamente de los niños que están bajo su custodia. Los niños son presentados en sociedad, de forma controlada, en cenas, en eventos, siempre supervisados, siempre con la narrativa clara. Son huérfanos que Octavio ha acogido generosamente, que está educando apropiadamente, que está tratando con la dignidad que merecen a pesar de quienes fueron sus padres. Es propaganda, cuidadosa, efectiva. Cleopatra Selene entiende el juego, entiende que están siendo usados para demostrar la magnanimidad de Octavio,
que su simple existencia, su tratamiento aparentemente bueno, sirve para mostrar que Roma no es cruel con los vencidos, que Roma es civilizada, que Roma es justa. Y no puede hacer nada excepto cooperar, porque la alternativa es peor, porque al menos así están vivos, porque al menos así tienen comida, refugio, educación. Pero algo está cambiando, sutilmente. Ptolomeo, el más pequeño, empieza a estar menos presente en eventos públicos. Dicen que está enfermo, que necesita descanso, que es mejor que se quede en casa. Semanas pasan, meses. Las veces que Cleopatra Selene lo ve se hacen más raras. Cuando pregunta, le dicen que está bien, que solo necesita tiempo, que no se preocupe. Luego Alexander, su gemelo, empieza a ausentarse también. Primero en eventos, luego en las lecciones, luego simplemente no está. Cleopatra Selene pregunta dónde está. Le dicen que ha sido trasladado, que recibirá educación especial, que es para su beneficio, que lo verá pronto. No lo vuelve a ver. Ptolomeo tampoco. Ambos simplemente desaparecen. No hay anuncios, no hay explicaciones oficiales, solo ausencia. Cleopatra Selene pregunta repetidamente. Al principio le dan respuestas vagas, luego simplemente le dicen que deje de preguntar, que es mejor así, que entienda que hay cosas que no puede saber, que confíe en que están bien. Pero ella sabe, de la misma forma que sabía en Alejandría que su destino estaba siendo decidido en conversaciones donde ella no estaba, sabe que sus hermanos no están bien. Sabe que algo les pasó. Sabe que la razón por la que nadie le da respuestas es porque las respuestas son inaceptables. Los registros históricos son vagos, ambiguos. Dicen que los niños murieron. No especifican cuándo exactamente. No especifican cómo. No hay tumbas marcadas. No hay ceremonias registradas. Solo desaparición. Como si nunca hubieran existido. Como si fueran un problema que fue resuelto silenciosamente, eficientemente, sin causar escándalo. La teoría más aceptada es que fueron ejecutados. Discretamente, sin publicidad, porque mantenerlos vivos era un riesgo, porque mientras vivieran podrían ser usados por enemigos de Octavio como figuras para reunir oposición, porque 3 niños con sangre real egipcia y romana eran peligrosos en un imperio que acababa de ser estabilizado después de décadas de guerra civil. Así que fueron eliminados, no en un espectáculo público, no con la violencia obvia de una ejecución formal, solo desaparecieron, y nadie preguntó demasiado, y nadie investigó, y nadie fue castigado, porque así funcionaba el poder, porque algunos problemas se resolvían en silencio, porque algunos niños simplemente dejaban de existir y el mundo seguía girando. Cleopatra Selene sobrevive, es la única. Tiene 11, tal vez 12 años cuando sus hermanos desaparecen, y entiende con una claridad terrible que ella sigue viva porque es útil, porque es mujer, porque puede ser casada, porque puede ser usada para crear alianzas, porque su valor es diferente al de sus hermanos. La casan joven, con Juba II, rey de Mauritania, otro rey cliente de Roma, otro gobernante que existe solo porque Roma lo permite. La boda es organizada por Octavio, ahora Augusto. Es política, estratégica. Casa a la hija de Cleopatra con un rey africano leal a Roma, demuestra su control, demuestra su generosidad, demuestra que los hijos de sus enemigos pueden tener vidas buenas si cooperan. Cleopatra Selene va a Mauritania, tiene 15 años, se convierte en reina, tiene hijos, gobierna junto con su esposo. Los registros dicen que fue una buena gobernante, que promovió las artes, que construyó monumentos, que mantuvo buenas relaciones con Roma, que vivió hasta los 30 y tantos años. Pero nunca regresó a Egipto, nunca visitó Alejandría, nunca habló públicamente sobre su madre, nunca mencionó a sus hermanos, como si esa parte de su vida nunca hubiera existido, como si entendiera que sobrevivir significaba olvidar, o al menos fingir que olvidaba. Murió joven, 30 y tantos años. Las causas no están claras. Enfermedad, dicen. Natural, dicen. Pero en esa época la muerte natural y la muerte conveniente a veces eran la misma cosa, y una mujer que era hija de Cleopatra, que tenía sangre real ptolomaica, que técnicamente podría reclamar cosas, aunque nunca lo hiciera,
era potencialmente inconveniente. Está enterrada en Mauritania, en algún lado. Las tumbas no están marcadas claramente. Los registros son vagos, como con sus hermanos, como si la familia de Cleopatra estuviera destinada a desaparecer sin dejar trazas claras, a ser borrada sistemáticamente de la historia oficial, a convertirse en notas al pie, en referencias ambiguas, en preguntas sin respuesta. La historia que sobrevivió es la de Cleopatra, la reina, la seductora, la mujer que estuvo con César y con Antonio, que casi destruyó Roma, que se suicidó dramáticamente con una serpiente. Esa historia se contó 1000 veces, se convirtió en obra de teatro, en ópera, en película, en leyenda. Pero sus hijos son notas al pie, menciones breves en textos históricos. Los registros dicen que existieron, que fueron llevados a Roma, que fueron exhibidos en el Triunfo. Luego, nada. Desaparición. Silencio. Nadie preguntó demasiado qué pasó con ellos. Nadie investigó. Nadie demandó justicia. Porque eran enemigos de Roma, porque eran hijos de la mujer que Roma había demonizado, porque en el contexto de un imperio que acababa de salir de décadas de guerra civil, 3 niños muertos no importaban tanto. Y esa es quizás la parte más perturbadora. No que murieran, eso era casi inevitable en esa época, en ese contexto, sino la eficiencia, la forma en que fueron usados primero, exhibidos como trofeos, luego eliminados silenciosamente cuando dejaron de ser útiles, la forma en que todo fue hecho de manera que pareciera, no cruel exactamente, solo necesario, solo práctico, solo la forma en que se resuelven problemas cuando tienes poder absoluto. No hay monumentos para ellos, no hay tumbas marcadas que la gente pueda visitar, no hay arte dramático contando su historia, solo registros dispersos que dicen que existieron, que fueron llevados a Roma, que desaparecieron, solo ausencia donde debería haber vidas. Y el mundo siguió. Roma celebró, Augusto gobernó por décadas, se convirtió en el primer emperador, estableció una dinastía. Es recordado como uno de los gobernantes más importantes de la historia. Los niños son olvidados, son irrelevantes en la narrativa grande, son daño colateral en la historia de la grandeza romana. Pero existieron. Cleopatra Selene, Alexander Helios, Ptolomeo Filadelfo. 3 niños que tenían nombres, que tenían personalidades, que probablemente tenían esperanzas y miedos y sueños como todos los niños, que fueron usados por propaganda, que fueron exhibidos como objetos, que fueron eliminados cuando dejaron de ser útiles, que desaparecieron tan completamente que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existieron. Y eso, más que cualquier violencia explícita, más que cualquier crueldad obvia, es lo que realmente cuestiona la humanidad, la facilidad con que se hizo, la eficiencia con que se ejecutó, la normalidad con que el mundo aceptó su desaparición. Porque no fue excepcional, fue procedimiento, fue así como funcionaba el poder entonces, y quizás como sigue funcionando ahora, solo con diferentes métodos, diferentes justificaciones, diferentes formas de hacer que la eliminación de personas inconvenientes parezca necesaria, legal, inevitable. Y 3 niños simplemente dejaron de existir y nadie hizo nada, y el mundo siguió girando como si nunca hubieran estado ahí.